Permíteme compartir del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros la pregunta 21. ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Textualmente dice: estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. Tengamos presente que lo que estamos curando con este proceso es la enfermedad de la creencia en la separación. Esa es la única enfermedad de la cual derivan todas las formas que conocemos. Recuerda que las palabras son símbolos que la mente ego inventó para utilizar en la separación. La verdadera comunicación, según el curso, es en el silencio. Cuando rezamos, somos nosotros los que le hablamos a Dios. Cuando permanecemos en silencio, la voz que habla por Dios nos habla. El factor motivante es la oración o ruego, dice el manual. Sin embargo, en el anexo al curso de milagros, en la sección de El canto de la oración, se hace énfasis ciertamente que es la oración mediante la cual el Hijo de Dios abandona las metas e intereses separados y vuelve en sagrada alegría a la verdad de la unión en su Padre y en sí mismo. Lo que queremos curar es la mente que se siente separada. La oración es el medio donde se deshacen las ilusiones y la mente encuentra un espacio de sanación. Es importante recalcar que las palabras del ego no comulgan con las palabras de Dios. Las palabras del ego son símbolos de los símbolos de la mente del cuerpo que se encuentra en el mundo. Las palabras de Dios no son de este mundo, son únicamente contenido de un amor absoluto y profundo por su único Hijo. Por eso, en el texto dice: primero perdonas, luego oras y de ese modo te curas. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios, es decir, la comprensión de la naturaleza de Dios, y todo lo demás se les dará por añadidura. Todo lo demás es el conocimiento de nuestro verdadero ser, y ese conocimiento es la verdadera sanación. En cuanto que símbolos, continúa, las palabras tienen connotaciones o significados muy específicos. Pedir lo específico es pedir por cosas del mundo. Ilusorias, por ejemplo, pedimos por la salud del cuerpo, por un trabajo, por una relación especial, porque pare la guerra, porque llueva, porque gane nuestro equipo, etc. Eso es pedir por lo ilusorio. Aún así, el anexo nos pide que le entreguemos a Dios las ilusiones y Él las utilizará para llevarnos más allá del contenido que estamos pidiendo. El contenido que el Espíritu Santo puede revelar a la mente que está dispuesta a eliminar todos los símbolos, ideas, ídolos o obstáculos que la separan de su unidad con Dios. El libro de texto dice: escucha en silencio y no le levantes la voz, pues Él enseña el milagro de la unicidad, que ante su lección la división desaparece. Al finalizar recordaremos la lección 151 que nos enseña a distinguir los pensamientos falsos de los verdaderos. Las palabras no forman parte de la sanación a menos que se dirijan a sanar el verdadero problema. Y la sanación del verdadero problema no necesita palabras, solo requiere elegir la verdad. Me voy a ir por partes en el párrafo 3 que señala: la oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. El que pide cosas de este mundo es el personaje, la mente ego. Si la oración del corazón, que entre paréntesis para el curso es la del tomador de decisiones, según Keith Wapnick, pide por la ilusión o por la verdad, eso es lo que se le dará. Esta oración está confirmando la decisión del tomador de decisiones de darle realidad al mundo. Ahí es donde está puesta su atención. Entonces, continúa el párrafo, es imposible que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible
si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. Ese poder es el de la mente tomadora de decisiones que elige lo insustancial. Por eso dice, en eso estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda ese poder, pero eso es suficiente. Ese es el motivo por el cual el curso de milagros se dirige a la mente, para que elija de una vez por todas el cielo, el estado mental de unicidad. De ahí que las palabras que emplea en su petición son irrelevantes. Lo que cuenta es la decisión del guía que esté invocando en su petición, el del mundo o el del espíritu. Recordemos, nada llega al ego desde el espíritu y nada llega al espíritu desde el ego. No le podemos pedir al ego la paz de Dios y no le podemos pedir a Dios que apoye las ideas de separación del ego. Solo la palabra de Dios tiene sentido, puesto que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa y eso también es suficiente. El párrafo 4 inicia con una pregunta. ¿Debe el Maestro de Dios entonces evitar el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Hay muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oírlo en el silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco, aprenderá a dejar que le sean inspiradas, a medida que deje de decir por su cuenta lo que tiene que decir. Recordemos, nuestra cuenta es la del personaje. Dejamos de hablar para empezar a transmitir. El texto dice, la salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti, al Espíritu Santo. Él no se ha olvidado. No te olvides de Él y Él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios en ti. Las peticiones que en este caso tú recibas como Maestro de Dios, el Espíritu Santo, si se lo permites, te inspira para satisfacerlas. De ahí que el manual nos recuerda la lección, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha y habla. Ten la seguridad de que tendrás la palabra adecuada, la mirada perfecta o el silencio oportuno que diga más que 1000 palabras específicas. A mí en particular me encantan los poetas místicos que logran poner en palabras su anhelo sublime por reencontrarse en la presencia amorosa de Dios en verdadera comunicación. El último párrafo dice, uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje, puntualicemos que es el maestro el que está aprendiendo a darle otro uso a la palabra, a distinguir el contenido de la voz del Espíritu Santo al de las palabras específicas del ego, por lo que el mayor obstáculo es el temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Y todos lo hemos escuchado alguna vez. A veces decimos, fue la intuición, la casualidad, o decimos, no sé ni cómo se me ocurrió lo que le dije. Cuando logramos esa comunicación con algún hermano, pensamos que se nos ocurrió a nosotros como personas, y es ahí donde nos desviamos de nuestra función. Por otra parte, continúa el manual, puede que también le parezca que lo que escucha o se le viene a la mente no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar.
Si recuerdas, la primera característica de los maestros de Dios es la confianza de que está siendo guiado hacia la corrección. Así que a él no le corresponde, dice el manual, juzgar las palabras que le vengan a la mente, sino que, por el contrario, transmitirlas lleno de confianza. El texto dice: cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Por eso, le ofrecemos al Espíritu Santo hacernos a un lado y que Él use nuestra boca para expresar sus palabras. Recordemos que Jesús nos ha enseñado que en la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. El manual dice: sus palabras son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra su palabra, y Él mismo infunde a las palabras que ellos emplean el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Las palabras no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado, mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejan de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. Estarás de acuerdo conmigo que cuando estamos en meditación no nos hace falta nada, no deseamos nada, no es necesario decir nada. En ese estado de entrega, nada nos detiene para dejarnos envolver por el amor y la paz de Dios. ¿Quién se acuerda del mundo y de sus problemas? Ahí no buscas nada y lo encuentras todo. Nuestro problema empieza cuando abrimos los ojos y recogemos todos los obstáculos que nos separan del amor. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia, de modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un rato cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Vamos a recordar la lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Cierra los ojos. Toma una postura cómoda. Entra en contacto con tu respiración, respirando lento, suave y profundo, y exhalando de la misma manera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio, donde diremos: todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Ahora observamos nuestros pensamientos, apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Entrégale tus pensamientos y Él te los devolverá en forma de ideas puras. Recuerda, las ideas son las que se comparten y las ideas no abandonan a su fuente. Estás en la fuente. Entrégale tus pensamientos y permanece unos minutos más en su presencia. Amén.